Muy buenas, reciban todos un cordial saludo, espero estén muy bien. Un saludo al tutor y a los queridos compañeros y demás personas. En este momento me dirijo hacia realizar la explicación del variador de frecuencia, su plano esquemático y los cálculos, cómo funciona y sus señales obtenidas por medio de osciloscopio. Entonces, primero que todo, para para la tabla mía de datos de cálculos matemáticos, elegí que un índice de modulación de amplitud MA de 0.8, un índice de modulación de frecuencia MF de 17, un voltaje de pico de la señal triangular de 5 voltios. Y teníamos que calcular el voltaje pico de la señal de control. Entonces ahí se utilizó la fórmula M modulación de ancho de pulso igual a voltaje de control sobre voltaje de portadora triangular. Se despejó y se obtuvo un voltaje de 4 voltios. Entonces aquí tenemos la frecuencia de señal de control que nos dio la frecuencia social para Colombia de 60 Hz, se puede trabajar con esa, y la frecuencia señal portadora teniendo esos datos anteriores en la fórmula MF, que es modulación de frecuencia, tomamos la frecuencia triangular y tomamos la frecuencia de control de la sinusoidal. Obteniendo esos datos y despejando la fórmula, nos dio un valor de 1020, o sea, 1K, 1K, 1.02K de frecuencia. Entonces ya procedo aquí a mostrarles el plano esquemático. Ya me dirijo ahorita a Proteus para explicarles más específicamente cómo funciona. Entonces listo, tenemos aquí el plano esquemático en Proteus. Eh, Primero que todo, el sistema, con los datos que calculamos ya, yo utilicé en este caso el generador de señal para la señal triangular y utilicé una punta para el generador de la señal seno. Entonces, a la generación de la señal seno le puse seno A, y también generé puntas para la alimentación del EM324, que es un amplificador operacional de uso general, en los pines negativos para su voltaje menos 9 y en el positivo para su voltaje más 9, menos 9 y más 9. Listo, por esa parte ya. La primera fase, la fase de inversión, en donde entra la señal seno A, entra una resistencia de 10K, pero por la parte no inversora, o sea, por la parte inversora, por la parte negativa, que por lo que se requiere aquí es una señal seno que entra a invertir su fase a 180 grados. Y el positivo, que es el pin 3, lo pase a tierra. Se puso una retroalimentación con una resistencia de 10K. En este caso ambas resistencias son de la misma capacidad. Y aquí se obtiene una señal, la designé como seno B. Luego esa señal seno B y más la señal triangular del generador de señal van a entrar a los comparadores, comparador A y comparador B. En el comparador A se obtiene la señal seno A más la señal triangular y sale de esa comparación la señal comparador A. Para la, para la señal comparador B, lo mismo, entra la señal seno B que viene procedente de la inversión del amplificador inversor, y viene la señal triangular, el voltaje triangular. Lo mismo. De eso se obtiene una señal que la denominé comparador B. Y después de eso, eso va dirigido a un diferenciador. El diferenciador es de donde sale la señal SPWM ya finalizada correctamente. Del pin 12 positivo en un divisor de voltaje con dos resistencias de 10K y ese divisor de voltaje aterrizado a la Tierra, se entró la señal comparador A. Y en el lado pin 13 de ese mismo comparador diferenciador, en la parte negativa, lo mismo, un divisor de voltaje, de corriente, con dos resistencias de 10K, se ingresó a la señal comparador del comparador B. Y ahí se hizo la diferenciación, por decirlo, la resta, y se obtuvo la señal SPWM. Aquí corriendo, haciendo el debug,
Primero que todo, vamos a ver esto, la, la, la configuración del generador de señal triangular. Para este caso tenemos en la parte izquierda de la pantalla, que es por donde se calcula los kilohertz. Primero que todo, en la parte más derecha, en los botones azules, las perillas azules, está la frecuencia en hertz y la frecuencia en kilohertz. Lo que yo hice fue tomar ese rango y calcularlo aproximadamente a un K, o sea, a un kilohertz. Y para la parte de los voltios, en esto tenemos la señal triangular. Se calculó, aquí como nos pide amplitud pico a pico, significa que los datos que tomé, que fueron para la señal triangular de 5 voltios, tengo que multiplicarlos por 2 porque es la fase negativa y la fase positiva de la señal triangular, o sea, pico a pico. Y se calculó a 10 voltios. Por esa parte ya quedó configurado correctamente. La señal seno se calculó a como lo dice aquí, por lo que está corriendo la señal, vamos a pararlo y editar propiedades, una amplitud de 4. Esta sí nos pide amplitud de 4, no es amplitud pico a pico, entonces es de 4. Listo, vamos a volver a correr el debug, que corremos acá la simulación, y ahora sí hacemos el debug y generamos, vemos las señales del osciloscopio donde tomé las señales. Aquí se puede ver claramente que la señal eh, amarilla, que es la señal de que entra a la inversora, tiene una amplitud pico de más o menos 4 voltios, que es lo que se tomó como referencia en los cálculos matemáticos, y una amplitud pico fase negativo de menos 4 voltios, como se puede ver ahí. Y esta señal azul es la señal del amplificador inversor, que ya se desfasa a 180 grados, se invierte. Entonces, aquí cuando el pico es positivo, aquí el pico es negativo en la fase de inversión. Y lo mismo, se detiene sus valores de, de aproximadamente 4 voltios en cada uno de sus picos. En pico fase negativo y pico fase positivo. La señal rosada es la señal triangular. Esa señal triangular tiene una frecuencia de 1020. Es mucho más grande su frecuencia que la frecuencia de la señal seno. Para esta frecuencia la señal seno se ve de 60 Hz, que es la de Colombia, que es la señal de control. Y lo mismo para la señal de frecuencia de la señal triangular es de 1020. Ahí se puede apreciar que tenemos un voltaje pico de 5 voltios y todo. Entonces ya por este lado, esta señal ya la dejamos ahí. Y ahora vamos a ver en el debut el generador de señal SPW, la señal de los comparadores. Aquí se puede apreciar una señal cuadrada para la amarilla y para el azul, que tiene referencia a la fase positiva y la fase negativa. Se complementan esas comparaciones y de eso se obtiene ya la señal final, que es la SPWM. En este caso, le damos acá auto y obtenemos una señal SPWM que esto tiene su fase, es una señal seno cuadrada, una señal seno cuadrada que tiene su fase negativa como su fase positiva. Para este entonces tenemos un voltaje pico aproximado de 8.50 voltios y un voltaje pico de la fase negativa de menos 8.5 voltios. Como se pueden dar cuenta, la señal está funcionando correctamente. Se tiene una señal SPWM, o sea, una señal sinusoidal por ancho de pulso, por modulación por ancho de pulso. Espero me hayan entendido y comprendido de que trata la señal SPWM. De pronto iba muy rápido por el poco tiempo que requerimos para hacer el video, pero se puede apreciar correctamente las, las señales.
Eso fue todo. Muchísimas gracias, abrazos a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.